Buenos días, don licenciado Freddy. Mediante la presente, los aquí compañeros, pues le vamos a presentar lo que sería la exposición del video. Nuestro tema fue el clima organizacional de la empresa Gestalt. Como tal, tenemos en los resultados y el cierre, tenemos que se obtuvieron 467 respuestas válidas para un 73% del resultado global, con 8 dimensiones, y el tema centralizado fue en qué hay que fortalecer en el clima y qué se necesita de atención por parte de las personas que mandaron el trabajo de evaluación. En el mismo orden de las cosas, pues investigamos lo que fue la medición. La misma buscó entender cómo se vive el trabajo dentro de la empresa gestal. El objetivo en sí fue medir y analizar aspectos del clima que influyen en el involucramiento y en el compromiso. Otra vista por parte del tema fue la base del estudio, que era una encuesta interna de línea anónima y aplicada a colaboradores cóncavos. Asimismo, se tuvo lo que fue pues un cuidado ético. Se usó un nombre, en este caso, que fue el de Gestal, para no exponer el nombre real ni comentarios sensibles. Tuvimos que los datos de partida constaron de 467 respuestas, se efectuaron 33 preguntas cerradas, 3 preguntas abiertas y con 8 dimensiones. Y en este caso, pues lo importante para la exposición no es repetir toda la teoría, sino explicar qué dicen los datos y qué aprendizaje deja en el análisis. Asimismo, cómo influyó la información en el contexto pues, que nos ocupa. Tuvimos que los porcentajes se combinaron por dimensión, por lectura de preguntas y siendo estas abiertas, donde de 90 a 100 se tuvo un rubro como sobresaliente, con un resultado muy alto dentro de la escala. De 80 a un 89, pues tuvimos que fue un rango aceptable, o lo tomamos como un rango aceptable por un buen desempeño en general. Asimismo, de 70 a 79, pues se advierte que sería el requerimiento de atención, ya que se necesita algún seguimiento o acciones concretas en el tema que estamos estudiando. De 60 a 69, pues se tuvo una situación ya crítica, que lo que insta o lo que advierte, pues sería una prioridad de mejora. Vamos a ver, asimismo tuvimos que la lectura cuantitativa tuvo porcentajes por dimensión, por ubicación de empresa y con preguntas específicas. Las preguntas que fueron de índole cualitativa tuvieron una agrupación de temas repetitivos con respuestas abiertas y nos expusieron comentarios sensibles. Y lo que fue la decisión de grupo también fue de no usar gráficos, sino escoger solo los que nos aplicaban con los mejores hallazgos o mayores hallazgos en este caso. Y finalmente, por esta parte, lo que resuelve la investigación es que el 73% global se interpretó como un requerimiento de atención y no como un fracaso. Es decir, que es una señal para revisar dónde está mejor y dónde se requiere un seguimiento como tal. Ya en este caso, pues sigue con el apoyo la compañera Cristina. El resultado global y las dimensiones es del 73% como el resultado global que requiere la atención. Entonces, como podemos ver, los resultados por dimensión tenemos 7, ¿verdad? Siendo el más alto el sentido de pertenencia con el 82 y el bienestar es el menor con el 69. Esto quiere decir que la fortaleza principal es el sentido de pertenencia, el cual obtuvo 82%. Esto muestra identificación con la empresa y el punto más bajo es el bienestar y la satisfacción que quedó con el 69% en el límite de situación crítica. Seguiría el compañero Carlos Aguirre. Muy bien, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias también, a Kenny, como han dicho aquí los compañeros, en qué fue que nos basamos. Es una empresa salvadoreña, es una empresa transnacional, está en diferentes países, está en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador. Tenemos 7 dimensiones que algunas de estas fueron solicitadas exclusivamente por el profesor, así que agradecemos también por la sugerencia que nos brindó porque nos permitió ampliar la muestra. Hallazgo clave, como bien lo decía María Cristina, el 82% es un sentido de pertenencia, el más bajo el 69%. Esto considera que existe una brecha muy, muy interesante. Lo que tenemos es una serie de datos, una serie de gráficos para analizar, pero ¿qué significa
esto. Entonces, una persona puede sentirse orgulloso de trabajar en Gestal y al mismo tiempo vivir cansancio, presión y falta de apoyo. Ya desde aquí tenemos datos, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede decir, ¿por qué si es una empresa que tiene un gran sentido de pertenencia? Porque apenas nos da un 73. Otro dato muy importante es que hay un estándar cuando uno hace una medición de clima. ¿Cuál es el dato que uno quisiera sacar en la empresa? De acuerdo a los datos que nosotros tenemos ya por experiencia, a las empresas en las que trabajamos les exigimos que tengan un 85%. Esta empresa es la primera vez en los últimos 7 años que realiza una encuesta de clima, ¿verdad? Entonces, con un 73% se sienten bastante satisfechos. Inclusive este dato lo han incorporado en su plan estratégico como un balance scorecard, como un indicador para llegar a ese 85. Para eso necesitan tener este acciones. ¿Por qué importa este dato de 69? Bueno, si se descuida el bienestar, la pertenencia puede no sostener la motivación. ¿Qué quiere decir? Que esta es una empresa donde la gente tiene sentido de pertenencia, la rotación es baja, pero esto puede ser que los líderes estén confiando y hayan bajado la guardia en temas sensibles como dentro del bienestar. Si nos devolvemos acá a la tabla que nos indicaba María Cristina, nos damos cuenta que en ningún dato llegamos a un 85, que es lo que nosotros requerimos. Por lo tanto, como ya lo dijo Kenneth, podría ser una situación pues crítica si no se atiende. Y eso es lo interesante, aplicar la estadística, ¿verdad? En análisis de empresas, porque esto al final de cuentas impacta directamente en los resultados económicos de la organización. Diferencias por ubicación. Les dijimos también que eso es una empresa regional y si observamos los gráficos, todo lo que es en El Salvador, ellos están bien. Podríamos tener el juicio, una interpretación de que por estar ahí, el headquarter, la compañía, ¿verdad? Puede tener una importancia diferente, pero vamos Panamá, pero aún así, esa casi llega al 85%, pero todas las demás están muy por debajo del umbral que se requiere para una institución de esta magnitud. En términos generales, ¿qué podríamos decir? Bueno, y está en el informe que vamos a presentar, que hay que trabajar bastante en esta empresa. ¿Por qué? Porque si esos 406 restos de empleados bajan su rendimiento, pues la compañía pues, va a bajar los resultados. Entonces no se pueden atener a que tenemos un gran sentido de pertenencia, sino que también hay que atacar todo. ¿Qué es interesante? Bueno, empezar a saber que cada uno de estos países también tiene cuánto están contribuyendo ellos, para bien o para mal, al sentido de pertenencia, porque puede ser que el sentido de pertenencia esté muy alto en algunos países, pero muy bajo en otros, como efectivamente se aprecia. Hay un dato muy importante que tienen las empresas, se llama el Employee Net Promoter Score. ¿Qué significa eso? O el ENPS. También se mide el NPS, pero el ENPS significa, yo, Carlos Aguirre, que trabajo para la empresa Gestal, recomendaría a un amigo, a un familiar trabajar en esta empresa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos puede volver en una cultura tóxica. Si nos damos cuenta, salimos súper bien en todo Santana, esos en San Salvador, esos tres, pero en Panamá, ¿qué quiere decir? De que la gente está en un lugar donde se quiere ir y además no lo recomendaría. ¿Cuánto es la nota que se sacó? Pues un 28, ¿verdad? Hay unos que contribuyen más. La interpretación de informe mayor a 20 ya es favorable, pero tenemos datos que tenemos que ponerle atención. Esto es muy importante. Esto hace todavía sentir que tenemos una ventaja competitiva donde hay muchos. Obviamente la mayoría de los empleados están en San Salvador, pero tenemos que poner atención en Panamá. Panamá es muy interesante porque es un mercado que se está abriendo, pero con estos niveles del Employee Net Promoter Score, pues posiblemente es una empresa que está destinada a fracasar, sinceramente, porque dependemos de los trabajadores. Las preguntas abiertas que mencionaba Kene, que también hicimos, ¿por qué es importante hacer preguntas abiertas en un estudio como este? Bueno, para contrarrestar que aquellos que nos dicen con datos, pues también es importante contrarrestarlo con lo que estamos expresando nosotros, ¿verdad? Entonces, las fortalezas que más se mencionaron, si fuera una nube de palabras, es el empleo y el crecimiento. Es una empresa que seguro tiene sentido de pertenencia porque están creciendo, ¿verdad? Pero también los beneficios y pagos. La pirámide de Maslow, pues aquí es muy importante porque tenemos segura nuestra operación
digamos, comida, seguridad, techo, el ambiente y el trato hasta ahora, la capacitación que se le da y que hay alguna estabilidad económica. ¿Qué es lo que se menciona como áreas de mejora? El crecimiento y la capacitación. Usted puede decir, bueno, pero ¿cómo para algunos dicen que esto es importante y para unos no lo sé? Bueno, depende por cada uno de los países. Los horarios, recordemos que es un call center, y los horarios pues, de las vacaciones son temas que les afectan a ellos, evidentemente. Y esto entra justamente dentro de esa casilla del bienestar. El liderazgo de recursos humanos, ¿verdad? Ven a la gente de recursos humanos no ejerciendo su labor, la salud mental. Imagínense que a estas personas se les quite el celular una vez que ingresan, lo pueden tomar solamente al mediodía y cuando se retiran de sus oficinas, gente joven que quiere vivir pegado a un celular. Entonces, se las trae también ese tema de salud mental. Y también herramientas, ¿verdad? Ellos necesitan pues herramientas diferentes para hacer sus trabajos. Una de las cosas importantes aquí es que las que tienen a veces están bastante desactualizadas. También es un tema de las jefaturas. Y en términos generales, ¿verdad? Eso está clasificado en este gráfico también. Hicimos algunas tareas, creo que involucraba hacer este tipo de gráficos, ¿verdad? El liderazgo, la formación en jefaturas, ese feedback que sea más respetuoso, la comunicación, más claridad, más escucha activa, más transparencia, el manejo del estrés. Ese es un tema muy importante en un call center. Deben hacer las pausas activas, para mí los call centers son las nuevas maquilas modernas porque la gente está ahí en unas plataformas, un montón de gente trabajando, ¿verdad? Y solo pueden salir al baño a hacer cosas técnicas, paradas técnicas, pero cosas súper rápidas. El crecimiento, rutas de desarrollo, es una empresa, pero obviamente que si bien, paga tiempo, pues la gente no se ve. ¿Qué puede traer esto a consecuencia? Pues rotación. En las condiciones, las herramientas, los horarios, las comisiones también, ellos sienten que hay algunas diferencias por las diferentes comisiones. Y algún cierre del estudio, ¿verdad? Entonces está activa una base del 73%, no es un resultado alto, pero muestra una base de donde se puede partir. Dijimos que es la primera vez que lo hacen en los últimos 7 años, entonces es muy interesante que ya tenemos un dato de partida, ¿verdad? Hay que trabajar muy interesante en el sentido de pertenencia, porque pues, de acuerdo a la experiencia lo van a ir perdiendo, máxime que hay países donde ya es negativo además. Hay que actuar por sede, es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Entonces, como un mensaje final en este corto video, como ya nos decían los compañeros, eso está lleno de gráficos, tal vez en el paper hay un poco más de información referente a esto. En términos generales, la estadística es una materia, es una herramienta que no se va a acabar nunca, porque siempre vamos a tener datos. Creo que va a ser muy diferente la forma en que cómo se capturan los datos, sobre todo para las nuevas generaciones. Yo particularmente lo aprendí a mano, ¿verdad? Entonces la media, la moda, la frecuencia, todo eso lo calculábamos a mano. Después apareció Lotus 1-3, después apareció Excel. Hoy aparece la inteligencia artificial que lo hace de una forma mucho más rápida. Pero lo que sí es cierto es que siempre vamos a tener datos. A veces decimos que el que tiene información tiene conocimiento, pero dicen que el nuevo paradigma es que el que tenga datos tiene poder. Y la estadística es una materia, particularmente en mi caso, que tengo varias carreras, ahora psicología o contaduría pública, y es transversal a tanto una carrera muy técnica como una carrera del comportamiento. Así que, de mi parte, profesor, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por la instrucción que nos dejó también para para esta asignatura. Muy interesante, a pesar de los años, siempre uno puede aprender y le doy aquí el pase a María Cristina y a Kenneth también para que se despidan. Muchas gracias. Bueno, no, de mi parte únicamente sería pues agradecer, ya como lo dijo el compañero Don Carlos, pues la estadística es una herramienta que pues, no va a pasar de moda, es sumamente importante y en este caso pues a nosotros en esta carrera de psicología pues nos insta lo que son las bases para la toma de datos, interpretación de datos en estudios. Entonces de mi parte pues agradecerle mucho lo que fue la entrega en este cuatrimestre. María Cristina. Muchas gracias. De mi parte, muy enriquecedor todo el aprendizaje que tuve a lo largo de este cuatrimestre, tanto para la vida cotidiana, ¿verdad?
por lo general, también para ponerlo en práctica, hasta en el trabajo. Este trabajo grupal me sirvió para eso, para reconocer que la estadística está presente en nuestra vida cotidiana, día a día, que es algo fundamental, y súper agradecida por todo el conocimiento, todo el aprendizaje que tuve a lo largo de este tiempo. Muchísimas gracias. Y ahora que María Cristina dice eso, profesor, de que para la vida diaria, esta es una de esas carreras bonitas que uno lleva y sabe perfectamente que uno lo puede poner en práctica todos los días, si quiere, ¿verdad? Y todo hoy está basado en un dato, así que, pues muchas gracias a los dos compañeros y muchas gracias a usted. Voy a salirme para terminar de grabar.